estaríamos cometiendo un gran error contra el pueblo de México. Las organizaciones sociales son organizaciones intermedias necesarias porque son un causa de solidaridad, porque además trabajan bajo un principio de subsidiariedad y construyen el bien común. Y miren, a ver, yo le voy a pedir, señor presidente, permítame, oradora. por la seriedad del tema y porque dan la oportunidad a discutir. Permítame, oradora, por favor. Le pido a la Asamblea, como lo he reiterado en ocasiones anteriores, respeto a los oradores. Le pido a la Asamblea que guarden silencio para que la oradora pueda continuar con su exposición. Adelante, oradora, continúe. Las organizaciones sociales son necesarias y el Estado mexicano debe apoyarlas. Y déjenme hablarles justamente de la deducibilidad. La deducibilidad tiene su sentido social. Señor presidente. Permítame, oradora. Permítame, oradora. Asamblea. Asamblea. Permítame, Asamblea. Diputado Cházaro, ¿con qué objeto? La moción de orden, presidente, para que siga conduciendo la sesión. Adelante. Y permitan hablar a la oradora. Le voy a pedir que regrese a los... Se acepta la moción del diputado Cházaro, se pide a la Asamblea que permita a la oradora continuar. Muchas gracias, señor presidente. Quiero ver si me puede recomponer el reloj a los 5 minutos que me corresponden porque no he podido iniciar. Permítame. Diputado Daniel Gutiérrez, ¿con qué objeto? No puedo. Diputado presidente, pedirle si me acepta una pregunta a la oradora. No. Déjeme empezar para que me pueda preguntar sobre la materia. Oradora, permítame, por favor. Está a discusión la reserva y por lo tanto en este momento se puede formular una pregunta y ahora le pregunto a la oradora si acepta esa interrogante. Al final se la acepto, diputada. Muchas gracias. Continúe la oradora. Muchas gracias. Las organizaciones del tiempo, señor presidente. Permítame. Si no por favor, póngase el reloj en 4 minutos 30 segundos y continúe. Las organizaciones Permítame la oradora, por favor. ¿Alguien más está deseando? Diputada Blanca Alcalá, ¿con qué objeto? Señor presidente, hacer un llamado respetuoso a las y con el objeto de solicitar que se guarde el orden y el respeto a los oradores, indistintamente del partido político que representemos. Eso lo merece México y es responsabilidad de todas y todos. Seguro que nuestros compañeros así lo harán. Esta presidencia está solicitando desde que la oradora está en tribuna a todas y a todos que le permitan hacer su exposición. Continúe la oradora. Eso, diputados y diputadas de Morena, es lo que le están haciendo al pueblo de México. Darle la espalda. Y le están dando la espalda a las organizaciones sociales que son necesarias porque se ejerce la solidaridad, porque se trabaja bajo un principio de subsidiariedad y porque se construye el bien común. La deducibilidad que ahorita estamos discutiendo es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. La deducibilidad tiene su sentido social. No es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer organizaciones sociales que llegan a lugares y en condiciones que el Estado mexicano no puede llegar. Las organizaciones no son un mal necesario, son un bien indispensable para el desarrollo de un país. Y la ciudadanía se tiene que organizar y el Estado tiene que apoyarlo. Siempre serán necesarias y eso es lo que se vino a demostrar cuando se presentó esta reserva.
Claro que especialmente son necesarias cuando el Estado falla en su política social, pero siempre son necesarias. Y el gobierno, si dice que es primero por los pobres, debería entonces estar preocupado por hacer alianzas con las organizaciones sociales, porque haya un entendimiento, porque haya una comprensión y canales para apoyarlas. Lejos de eso, el dictamen le quita la posibilidad de recibir donativos y de tener viabilidad financiera en uno de los peores momentos del país. ¿Quién se va a encargar de niñas y niños abandonados? ¿Quiénes se encargaron de hacernos conciencia a las personas con discapacidad? Las organizaciones sociales. ¿Quién se encarga de la atención de las familias, de los presos? Las organizaciones sociales. ¿Quién se encarga de las niñas y niños con cáncer que les quitaron su derecho? Las organizaciones sociales. ¿Quién se encarga de las mujeres que tienen cáncer de mama? ¿Qué hoy portan ustedes el rosa? Pues necesitamos la valentía para aceptar esta reserva y apoyar estas organizaciones sociales. Y cuando hubo un abandono absoluto a médicos, enfermeras, al personal de salud en COVID, las organizaciones sociales les llevaron los instrumentos necesarios para protegerse. Esa es una organización, esa es la ciudadanía que se organiza y que nos enorgullece en los sismos, en los desastres naturales y en las tragedias. Ustedes además las conocen muy bien. Sin duda alguna les pidieron sus votos, sin duda alguna los llevaron en su campaña. Ahora apóyenlas, porque lo que está pasando es que ustedes con resentimiento y odio le han dado un verdadero rostro a lo que viene en el dictamen, que es el rencor autoritario. Y es lo que venimos a pedirle, que opten por los pobres en lugar de optar por los votos. Es lo que venimos a pedirles a ustedes, que demuestran que realmente quieren primero a los pobres. Ni siquiera les representaría tanto dinero. Estamos hablando de 9,675 organizaciones. Permítame, la oradora, permítame un segundo. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Al final, Otra vez una moción de orden, señor presidente. Adelante. Vino una diputada con un cartel a provocar. Esa es una provocación. Esa es una provocación y pedimos al presidente que le solicite que regrese a su curul. Nosotros no estamos yendo a las curules de ellos. Es una moción de orden con todo comedimiento para que no vaya a haber roces físicos. Diputadas y diputados, es importante mantener la serenidad durante la sesión. Parte de ese objetivo se cumple si los grupos parlamentarios permanecen en los lugares que tienen asignados. Se corre riesgo de que si esto no sucede así, se genere una situación de más efervescencia. Se les solicita de la manera más respetuosa a todas y a todos que conserven o se ubiquen en las áreas de su grupo parlamentario. Diputada Melissa Vargas, ¿con qué objeto? Una moción de orden, señor. Adelante, diputada. Quiero pedirle al presidente de la mesa directiva que, así como hace rato el grupo parlamentario de Morena solicitó que se asentaran comentarios misóginos cuando una diputada participó hace un rato, quiero rogarle a la mesa de esta presidencia que quede asentado por parte del grupo parlamentario de Morena violencia política en razón de género. Como miembro de la Comisión de Género, el acto que están haciendo en estos momentos el grupo parlamentario de Morena de darle la espalda a una mujer que están invisibilizando su posición se llama violencia política en razón de género. Y queremos que quede asentado y que haya sanciones al respecto. No entiendo por qué Morena le pone tanto miedo a las mujeres cuando suben al estrado. Solo hay violencia. Es cuanto, diputada. Diputada, esta presidencia ha privilegiado la libertad de expresión y de ninguna manera se tolerará que se le falte al respeto a ninguna mujer u hombre.
Eso no se tolerará en esta asamblea respecto de nadie. Las expresiones parlamentarias que realizan los grupos y que implican un ejercicio de libertad de expresión están garantizadas constitucionalmente. Si estas expresiones transgreden ese derecho y constituyen o infringen la norma generando violencia de cualquier naturaleza, será sancionada y será analizada. Continúe la oradora. Cuando hacemos la pregunta, el reloj abierto. Te sugiero prosigas, ya que te lo dieron. Yo les vengo a pedir que no se guíen por el resentimiento y el odio. Permítame la oradora. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Una moción de orden, presidente. Adelante, diputada. Quisiera recordarle a Margarita Zavala. Esa no es una moción de orden, diputada. Esa no es una moción de orden. Continúe la oradora. Continúe la oradora. Les pido que no sea el resentimiento y el odio el que dé para atrás esta reserva. Les pido que demuestren que son primero los pobres. Les pedimos que opten por los pobres, y no por el poder autoritario. Permítame, diputada. Diputada Leida Alavés, ¿con qué objeto? ¿Qué me pidió eso? Diputado presidente, usted no puede aceptar que le Diputada, hagan ¿con una qué objeto? solicitud ¿Con qué objeto, diputada de Leida que Alavés? esto es violencia política en razón de género. Diputada, no Por se ha eso es aceptado una eso. ¿Con moción qué de objeto? orden, porque no es violencia política de género. La diputada que está en tribuna le dio la espalda a nuestro compañero de Ayotzinapa en su posicionamiento sobre los hechos acaecidos en Ayotzinapa, y nosotros tenemos memoria. Por eso también hacemos valer nuestras posturas. No hagan de esto algo ¿Es que no cuánto, es diputada? aludir. Se aclara a la Asamblea que esta presidencia de ninguna manera calificó el ejercicio de libertad de expresión que está aconteciendo en esta sesión. Lo que se aclaró es que no se permitirá ninguna agresión o violencia de cualquier naturaleza en contra de nadie, y que si así sucediera, se ordenará que se hagan las acciones jurídicas conducentes. Continúe la oradora. Permítame. ¿Cómo le van a hacer preguntas? No, pero sí. ¿Quién es? ¿Dónde está? Sí. Diputada Margarita García y luego el diputado Elías Lisha. ¿Con qué objeto, diputada? Diputado presidente, solo para pedirte que tú eres el indicado. ¿Con qué objeto, diputada? Moción de orden. Dígame, adelante. Que tú eres el indicado para llamar al orden. No podemos seguir tolerando que manden a provocar a compañeras y compañeros. Se está haciendo, ¿Dónde diputada. está la seguridad en se está este llamando al Congreso, orden. diputado Gracias, presidente? diputada. Sí, Diputado Elías Lisha, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante. Diputado presidente, en repetidas ocasiones durante esta intervención se han presentado diversas mociones de orden. Siendo francos, presidente, usted concedió la primera moción de orden. Es decir, desde ese momento ya la presidencia aceptó que, existiendo un desorden, el Pleno debe guardar la compostura y dejar de violar el reglamento. La insistencia de diversos legisladores de presentar la misma moción con el único fin de que la oradora no continúe su participación es precisamente el sentido contrario al que marca el reglamento. Por lo tanto, presidente, eliminemos el filibusterismo parlamentario y usted, que ha tratado de moción de orden aceptada la primera, continúe llamando el orden desde el oficio que tiene la presidencia y, por favor, que no tenga más interrupciones la oradora. No, esta presidencia atiende todas las solicitudes de diputadas y diputados
de los grupos parlamentarios indistintamente cuando solicitan la palabra, y así ha venido sucediendo no solo en esta intervención, sino en intervenciones anteriores. Cuando alguien a la mitad de la intervención solicita la palabra, se le pregunta sobre el motivo de su petición y si procede o no, la califica esta presidencia. Continúe la oradora. Los empobrecidos de este gobierno son 3.8 millones de mexicanos y mexicanas. Ahí las colocó el gobierno. Y ustedes le dan la espalda, no a mí, sino a los pobres de México, no a mí, sino a las organizaciones sociales. Y todo por un resentimiento y un odio y por la maquinaria electoral que es para lo único que trabajan. Hoy obedecen contra sus organizaciones. Ni siquiera representa tanto dinero. Le están quitando el dinero a más de 9,000 organizaciones que le ayudan a nuestro país a crecer y desarrollarse. Pobre país con este gobierno y con ustedes. Pobre gobierno que ha sembrado tanto odio y ha hecho tanto mal. Y por cierto, señor presidente, sí quiero la pregunta del diputado Daniel. La diputada Zavala acepta la pregunta del diputado Daniel Gutiérrez. Permítame, diputado Daniel Gutiérrez. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputado presidente. Adelante, diputado Noroña. Diputado presidente, en este momento las preguntas pueden hacerse durante la intervención del orador o la oradora, pero no cuando terminó su tiempo. Hace 13 segundos que terminó el tiempo de la oradora y ella no puede decidir que ya que se acabó su tiempo acepta la pregunta. Eso es totalmente contrario al reglamento y le pido por lo tanto que ya concluyó, que siga el siguiente en el orden de los oradores. Diputado Noroña, el diputado Daniel Gutiérrez le formuló la pregunta durante la intervención de la diputada Zavala, quien manifestó que al final atendería la pregunta. Una vez dentro del tiempo de tolerancia que ha tenido esta mesa, que es de 30 segundos para todas y todos, la diputada solamente recordó que contestaría la pregunta, cosa que ya había manifestado antes. Diputado Daniel Gutiérrez, formule su pregunta. ¿La retira? Ok. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, para hablar en contra hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, huele a azufre. Esta tribuna huele a azufre, huele a mentira, huele a hipocresía, huele a falsedad, huele a usurpación, quedó oliendo a traición. Quedó oliendo a 49 niños que murieron quemados vivos en la guardería ABC. Quedó oliendo a niñas y a niños que siguen con las secuelas de esa barbarie de negocios al cobijo del poder que los familiares de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa hicieron durante la usurpación. Una vez más, pensé que venía Iberdrola a hablar a favor de la reforma en contra de la reforma en materia constitucional de electricidad. Una vez más, con el ropaje de la defensa de los intereses de los más pobres que no les han importado nunca,
a los cuales se empobrecieron. Les recuerdo que nos entregaron el país con los niños y las niñas comiendo la mitad de ellos una vez al día. El 80% de ellos, si son indígenas, comiendo una vez al día. Segundo lugar de pederastia del mundo. Y vienen aquí a hablar a nombre de los pobres, quienes se han enriquecido al cobijo del poder, quienes se han beneficiado del ejercicio de gobiernos usurpadores, y quienes no tienen ni autoridad moral ni vergüenza. Si tuvieran un poquito de decencia, no vendrían a decir las expresiones que aquí han hecho. Una vez más, los desenmascaro. No vienen a hablar de las organizaciones sociales, vienen a hablar de los empresarios que no pagan impuestos y que con la caridad disfrazada de la palabra elegante de filantropía quieren hacer caravana con sombrero ajeno. Mi abuela, una india náhuatl que tenía tercero de primaria, muy pobre, era muy generosa. Abría su casa para quien la necesitaba, le daba la mano a quien requería de auxilio y apoyo y nunca requirió de exenciones fiscales para ayudar al necesitado, al pobre, al que requería de auxilio. Con el corazón en la mano siempre tendió la mano a quien lo que necesitaba. Pero los empresarios pretenden darles a sus organizaciones falsas, a sus organizaciones con sueldos exorbitantes, pretenden darles el dinero del pueblo. Pido, compañero diputado presidente, que aquellos que dijeron que se quejaban de que daban la espalda están en su selfie perpetua de 5 minutos, que les llame al orden, por favor. Continúe el orador, no lo están interrumpiendo. No, diputado presidente, te exijo que pongas orden. No es una vergüenza que esa bola de mafiosos, que esa bola de mangantes estén haciéndose fotografías mientras estamos tratando su tema con absoluta seriedad. Te vuelvo a exigir que pares el reloj y que pongas orden en esta sesión. Diputado Noroña, usted está en libertad de continuar con su exposición. No se le está interrumpiendo. Y el llamado permanente a diputadas y diputados que ocupen sus lugares prevalece. Continúe el orador. Así que para el diputado presidente pueden estar tomándose selfies los 5 minutos de la intervención, actuando con hipocresía, haciéndose como que están muy interesados y dándole cobijo a quienes han hecho negocios al cobijo del poder. Mala conducción, diputado presidente, y esa pandilla de mangantes seguirán en el basurero de la historia, que es desde donde nunca debieron salir. Seguirán repudiados por el pueblo, seguirán viviendo derrota electoral tras derrota electoral y seguirán defendiendo los intereses de la oligarquía y de un puñado de empresarios rapaces y voraces que no tienen llenadera y que han concentrado riqueza mientras la mayoría de la población vive en la más bárbara de las miserias. Este movimiento lo mueve el amor al pueblo, este movimiento lo mueve la honestidad, a este movimiento lo mueve el compromiso con la patria. Permítame, diputado Noroña. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Es evidente que es una moción de orden, señor presidente. Adelante, diputado Godoy. No puede haber, o se tiene que diferenciar, mejor dicho. Hace rato subió una diputada y subieron diputados y diputados afines con él. Tenía todo el derecho. Eso es una práctica parlamentaria. La nuestra de dar la espalda es otra práctica parlamentaria. Pero esta de tomarse fotografías cuando está haciendo uso de la palabra es una nueva práctica parlamentaria. Entonces que lo digan, porque ellos son los que han estado llamando al orden, son los que se dicen que se apegan al reglamento, pero ahí no hay ningún apego al reglamento, tomarse fotografías burlonamente. Yo creo que eso
hace una diferencia en la práctica parlamentaria que hemos mantenido los grupos parlamentarios, incluyéndolos a ellos, a los del PAN. Diputado Hamlet, ¿con qué objeto? Pregunta al orador, diputado presidente, si me lo permite el diputado Noroña. ¿Acepta la pregunta, diputado Noroña? Como consta que estoy en mi tiempo, por supuesto que acepto la pregunta. Un segundo, antes de que conteste la pregunta, antes de que formule la pregunta, atenderé la petición del diputado Leonel Godoy. Como se reiteró o se ha reiterado en múltiples ocasiones durante esta sesión, esta presidencia garantiza la libertad de expresión de todos los grupos parlamentarios. La libertad de expresión tiene diversas formas de manifestarse y también garantiza cuando no se le permita al orador hacer su exposición. Si la libertad de expresión que manifiesten diputadas y diputados permite que el orador continúe en su exposición, esta presidencia salvaguardará ese derecho. Y en el caso anterior, así fue. Ahora sí, diputado Hamlet, formule su pregunta, por favor. Diputado Hamlet, formule su pregunta, por favor, y enseguida atenderé las demás mociones. Sonido en la curul del diputado Hamlet. Diputado Noroña, la pregunta es si usted coincide con los planteamientos que formuló con antelación el diputado Daniel Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena, y me gustaría, por favor, que abundara en la exposición también sobre las razones por las cuales está en contra de esta reserva. Me parece que es muy interesante que nosotros conozcamos a profundidad esos argumentos. Muchas gracias. Responda, por favor, diputado Noroña. Solo quiero recordar, diputado presidente, antes de que se inquiete alguien, que el reglamento es muy claro en que si hay una pregunta, uno no tiene ningún tiempo máximo para responder. Así es que me tomaré mi tiempo. A mí me parece muy bien que los mangantes de Acción Nacional se retiren. Yo quisiera, diputado presidente, pedir antes de contestar que pudiera otorgarme la mesa directiva una moción de ilustración, porque estoy seguro que los diputados paniaguados no van a ir al diccionario. Si pudieran, por favor, leer la definición de mangante en el diccionario de la Real Academia Española. Se concede su petición de ilustración, se instruye a la Secretaría para que haga lectura de la definición solicitada por el diputado Noroña. Posteriormente daría respuesta a la pregunta e inmediatamente después atendería las mociones, una que ha solicitado el diputado Irán, otra del diputado Zarzosa, la diputada Graciela y la diputada Elizabeth Pérez. Ese sería el orden para atender las mociones. Yo me quemo aquí en la tribuna. No han leído. Perdón, y el diputado Augusto Gómez, que vía Zoom está solicitando la palabra. Diputado, se le concederá en el orden señalado. No demandante, mangante. No me espantes. Es desvergonzado y holgazán, es mangante. Significado de mangante: sinvergüenza, persona despreciable, sin oficio ni beneficio. Es cuanto, diputado presidente. Responda a la pregunta formulada, diputado Noroña.
Sí, solo quería que quedara claro que cuando les digo a los paniaguados pandilla de mangantes, estoy haciendo un uso muy correcto del idioma español. Comparto la posición de nuestro compañero de Morena, porque este es un debate muy importante entre la verdad y la hipocresía, entre la simulación y el compromiso. Nosotros venimos de la lucha social, conocemos muchísimas organizaciones sociales que a lo largo y ancho del país vivieron represión de los gobiernos paniaguados, que fueron perseguidos, que les inventaron delitos, que los encarcelaron, que los desaparecieron, que les hicieron desapariciones forzadas, que los asesinaron. Y nosotros siempre seremos solidarios con las organizaciones sociales. Me parece que hay que apoyarlas, inclusive que tenemos que en algún momento encontrar la forma de respaldar el esfuerzo que vienen haciendo, sobre todo los que están en las luchas campesinas, en las luchas obreras, en las luchas por los derechos humanos, en las luchas por la diversidad sexual, por la igualdad entre mujeres y hombres. Aprovecho una aparente digresión. Constantemente me acusan de misógino, pero vuelvo a retar a los ausentes a que apoyen el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Es hora ya de que ese derecho humano fundamental de las mujeres sea respetado de una vez por todas. Entonces nosotros estamos de acuerdo en todas las luchas, la organización, el trabajo, el compromiso de las organizaciones sociales. Pero traduzco. Cuando ellos hablan de organizaciones sociales, están hablando de sus negocios al cobijo del poder. Estoy hablando de sus organizaciones simuladoras que tienen burocracias doradas, que ganan salarios altísimos, que se benefician de esos recursos, que hacen negocio con las necesidades del pueblo y que le arrojan migajas, que le dan caridad. Eso es lo que ellos están defendiendo, la caridad frente a lo que nosotros exigimos de la justicia social, la igualdad y las libertades de nuestro pueblo. Y no estamos de acuerdo, debo decirlo tajantemente, no estamos de acuerdo con los empresarios que regatean su obligación fiscal de pagar impuestos. No conozco a ningún trabajador o trabajadora del país, nosotros incluidos, que podamos decir, no me descuentes el impuesto sobre el producto de la renta, porque yo voy a apoyar a determinada organización campesina, a determinada organización obrera, a determinada organización estudiantil. No, eso yo no lo puedo hacer. A mí me dicen usted, es más, ni me dicen, me llega el descuento de los impuestos correspondientes. Y estos desvergonzados paniaguados lo que quieren es que los grandes empresarios que no pagan sus impuestos y deciden a quién entregarle el dinero del pueblo, ellos deciden qué hacer con el dinero que es del pueblo y a qué causas les entregan. Y entonces pues les van a entregar a los que hacen guarderías ABC o le van a apoyar a esos pobres españoles de Iberdrola que están tan necesitados de apoyo. Pues no puede ser. Vienen aquí a hablar. Miren, voy a poner un ejemplo fuerte. El Teletón. El pueblo entero ha aportado para esa causa y no se lo deducen de impuestos. El pueblo entero de corazón ha dado apoyos a esas instituciones para que se dé el apoyo a gente que requiere de tratamientos, de rehabilitación. Y los grandes empresarios deducen sus impuestos y hacen donaciones a este espacio, además de burocracia dorada, que se dan muy buenos ingresos el que encabeza este organismo. Entonces, a mí me parece que la discusión tiene que ser con toda seriedad, porque además aquí nos vienen a decir que nos mueve el odio. Yo, de verdad, compañeras y compañeros, les pido que levanten la mano, los del movimiento, las del movimiento, que los mueva el odio al pueblo. ¿Quién de nosotras o nosotros odia al pueblo? La derecha tenía que levantar la mano unánimemente porque son unos hipócritas y son unos odiadores del pueblo de México.
durante décadas lo sumieron en la miseria, en el hambre, en la desesperanza, en la desesperación. Recuerdo que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en acuerdo con Peña, quitaron los derechos laborales de los trabajadores del país. Los abolieron todos. El derecho a la antigüedad, al aguinaldo, a la pensión, a la jubilación, a las vacaciones. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan, paniaguados? ¿De qué amor al pueblo cuando se robaron la presidencia? ¿De qué amor al pueblo cuando sirven a empresas transnacionales de la energía eléctrica? ¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas y a niños y a niñas menores de edad? La familia Almanza Salazar, la madre con su niño en brazos, se la mataron en un retén militar a 2 de sus hijos, a 2 de sus pequeños se los mataron en un retén militar y decían que eran daños colaterales. Son infames, son perversos, están aliados al Chapo Guzmán. García Luna está en la cárcel por eso, y el principal operador contra el narco del gobierno usurpador de Calderón acaba de declararse culpable y cooperará con el gobierno de Estados Unidos para que le llegue el turno a tu marido, diputada Zavala. Venlo a defender, ven a decir aquí que no merece la cárcel, ven a decir aquí que no usurpó la presidencia, ven a decir aquí que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica. Se necesita cara dura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna. Es impresionante la falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paneaguados. Y aquí no hay ninguna violencia, es una confrontación entre iguales, legisladoras y legisladoras. Quien asume el debate y la discusión, que aguante los argumentos. Quien asume la majadería contra el compañero Omar, que aquí venía a hablar de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada después de 7 años de sufrimiento, de dolor, de barbarie que han sido sometidos esas padres y esas madres, y ahí se tomaban las selfies porque eso no interrumpe las sesiones de la Cámara. Qué falta de humanidad, qué falta de sensibilidad, qué desvergüenza más inaudita, qué falta de respeto más grande a un dolor tan terrible de un ser humano. Estamos en contra, pues. Terminé mi respuesta, diputado presidente. Continúe con su exposición, diputado Noroña. Y antes de eso, tengo una moción del diputado Irán Santiago. ¿Con qué objeto? Sonido de la curul del diputado Irán Santiago. Sonido de la curul del diputado Irán Santiago, por favor. Se consulta al orador si acepta una pregunta del diputado Irán Santiago. Con mucho gusto, diputado presidente. Adelante, responda, por favor, diputado. Todavía no me pregunta. Tiene usted razón. Diputado Irán Santiago, formule su pregunta. Gracias por la corrección, diputado Noroña. La pregunta es cómo el gobierno de FECAL, al igual que otros gobiernos neoliberales, utilizaba las figuras y los vacíos constitucionales incluso para que sus grandes empresas no pagaran impuestos, y aprovechando cómo es que sus mentiras y la campaña que traen en contra de nuestro presidente están preparando un golpe blando. Creo que sería importante abordar este punto para que el pueblo de México sepa de qué se trata todo esto. Muchas gracias. Ahora sí, diputado Noroña. Le agradezco muchísimo la pregunta porque me da oportunidad de entrar a un tema que no hemos discutido en esta tribuna y es muy importante. De entrada, recomiendo ampliamente el libro que el Consejo Editorial de esta Cámara publicó con ACAL, que se llama Golpe Blando, Lawfare, los golpes blandos en nombre de la legalidad. Se los recomiendo, compañeras y compañeros diputados, porque ahí se acredita cómo la derecha en el mundo utiliza
la lucha, por ejemplo, contra la corrupción, que aquí se hace bien, aquí no tendrían esa posibilidad, pero utiliza otras causas, por ejemplo, la legítima causa de las madres y padres de los niños con cáncer. Y entonces lo utilizan para estar golpeando, para estar desacreditando. Ya le han presentado denuncias penales al compañero presidente, en los medios posicionan el tema, todo con la intención de en un momento dado poder utilizar al Poder Judicial con los medios para hacer un proceso legal que destituya a un gobierno, en este caso al del compañero presidente López Obrador. Ellos están en un esfuerzo permanente, los hemos oído, el tema de las vacunas, el tema de las muertes por la pandemia que nos quieren hacer responsables, el tema de la violencia. Mira, yo aquí te diría, Calderón trabajó de socio del Chapo Guzmán, y el compañero presidente, que tuvo un acto de humanidad y de generosidad al atender a la madre de este criminal, todo el tiempo lo utilizan de manera perversa para estar golpeando a nuestro gobierno y para estar buscando descarrilarlo. Ellos tienen una herramienta democrática el próximo 21 de marzo de 2022 de salir a votar por revocarle el mandato al compañero presidente. Ellos deberían ser los principales preocupados de reunir los millones de firmas para que esa consulta se llevara a cabo, pero saben que no tienen la fuerza del pueblo, saben que el pueblo apoya mayoritariamente al compañero presidente López Obrador, y por lo tanto la paradoja de paradojas es que los del movimiento vamos a juntar las firmas para ratificarle el mandato al compañero presidente, para que esa consulta se haga, para que se obtengan más de 30 millones de votos en favor del compañero presidente, y ellos están tan tranquilos esperando su oportunidad porque lo que ellos quieren es un golpe blando, porque ya saben que tiene mala prensa los asesinatos de dirigentes y los golpes de Estado militares en el sentido tradicional, como lo hicieron con Evo Morales en Bolivia. Entonces, esa es la situación sobre la segunda parte de la pregunta. Sobre la primera, lamento no traer conmigo el libro de A la mitad del camino del compañero presidente López Obrador, porque allí están las 50 empresas que tienen exención de impuestos de parte de los gobiernos. Échamelo acá, un segundo. Tengo el tiempo que quiera para contestar. Ahora lo que necesito son mis lentes, que los dejé allá abajo. Aquí está. Muchas gracias. La página 71, se la recomiendo a los paneaguados, con donaciones a la iniciativa privada 2007-2018. El total es de 366.174 millones de pesos. Casi lo que se llevan las empresas de electricidad extranjeras en un año, 400.000 millones de pesos. Ellos les exentaron 366.174 millones de pesos, que alcanzaría para hacer 366.000 casas de 1 millón de pesos para el pueblo. Ellos que son tan magnánimos y que tanto lo aman, nada más que en vez de darle al pueblo, eran Robin Hood al revés, le robaban al pueblo para darle a los ricos. Aquí están uno por uno. Grupo Televisa, la cabeza de ver que está muy necesitado. Azcárraga Gallán, pobrecito, no le pueden dar una cooperacha adicional. El Grupo Banamex, que es Citigroup, que es el grupo financiero más poderoso del mundo, le exentaron 20.000, Calderón 5.000 millones y Peña más de 10.000 millones. Aquí están uno por uno. Cemex, Carso, Grupo Salinas, Inbursa, General Motors. General Motors, ustedes reconocerán que requiere muchísima ayuda. Es una asociación de pobres, de menesterosos. Producen autos, pero son menesterosos. El Grupo Bancomer. Los españoles, ¿cómo no van a necesitar de nuestro auxilio? Pobrecitos, después de que los despojamos de lo que era su colonia, en algo los tenemos que retribuir. Yo creo que nos estamos tardando en apoyarlos. Alfa, Volkswagen, esos alemanes que están tan empobrecidos, que están en una situación tan desesperante, hay que ayudarlos un poco. Los incluyeron en sus beneficiarios. Grupo Lala,
que vende leche que no es leche, Grupo Terno, bueno, ¿para qué le sigo? Grupo de fármacos especializados, HSBC, ¿qué están los 58 empresas? Pero estos no reciben lo que vienen a defender hoy en tribuna. Estas fueron exenciones de impuestos que el compañero presidente ya quitó con el apoyo nuestro, que ya no puede ningún presidente hacer eso, a menos que ganara la derecha otra vez y volverían a darle marcha atrás a eso para seguir apoyando a los poderosos, pero eso no sucederá. Estoy claro que eso no sucederá. Nosotros para desesperación de la derecha, vamos a gobernar por varias décadas el país. Entonces, lo que ellos están defendiendo, es un esquema adicional a este, que es que además de que tienen exenciones de impuestos, de lo poco que pagan, ellos decidan a quién dárselo, no a la Hacienda, no al erario, sino a las organizaciones disques sociales, que son los propios negocios de ellos mismos, a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus sobrinos. Ya saben que los hacen candidatos, los hacen socios, los hacen dueños de guarderías, los hacen, ya saben cómo son. ¿Qué les explico yo aquí desde la tribuna? Entonces, son actos de hipocresía y de simulación lo que están defendiendo. A mí me parece que está suficientemente claro, expuesto el tema. Yo quiero agradecer a mis compañeros de la coalición Juntos Hacemos Historia este respaldo, sus preguntas, su acompañamiento, su firmeza, su amor al pueblo, su honestidad, su entrega, su compromiso y su lealtad con el dirigente más importante que ha tenido el país en décadas, el compañero presidente López Obrador. Se llena de rabia la derecha a cada que lo respaldamos, pero ¿cómo no respaldarlo si es un hombre que tiene el amor del pueblo? ¿Cómo no respaldarlo si es un hombre que tiene el reconocimiento de la gente? ¿Cómo no respaldarlo si revirtió 2 fraudes electorales, el de 2006, el de 2012, revirtió un infarto que casi lo mata cuando defendía a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad contra los prianiaguados que estaban entregando esta riqueza nacional, y que ya hay un sector que está reconsiderando, lo cual celebro mucho? Y hoy, véanlo dónde está. Después de haber remontado todas esas dificultades, ¿cómo no lo vamos a apoyar? Ahora sí que yo diría, nomás un pequeño ajuste, es un honor luchar con Obrador, porque estar como quiera, pero luchar es lo que estamos haciendo, y seguiremos luchando a su lado con firmeza, con determinación, con entrega. Así es que, para que quede claro y termine, la respuesta, que a nosotros nos mueve el amor. ¿Cómo no lo vamos a querer al compañero presidente? ¿Y cómo no vamos a amar por sobre todas las cosas al pueblo de México, gracias al cual estamos donde estamos y somos lo que somos, y lo representamos con dignidad, con honestidad y con compromiso? He respondido, diputado presidente. Antes de que continúe, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del PRI, ¿con qué objeto? Una moción de orden, por favor, presidente. Adelante. Presidente, solamente pedirle por su conducto al orador que le guarde respeto a la mesa directiva. Hace un momento le gritó, le exigió sus cosas que solamente él piensa que están bien, y yo creo que a usted se le debe un respeto, porque usted es el presidente y nos representa a todos. Ese es primero, señor presidente. Y segundo, pues ya aprovechando que está aquí el compañero del PT y dice que defiende a los pobres, pues que hagan válido, por favor, el compromiso que hicieron en campaña. Esa ya no es moción, diputado. Sí, señor, de bajar el IVA al 10%. No, esa no es una moción, diputado. Gracias. Se toma su primer moción. Tiene ahora la palabra la diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena. ¿Con qué objeto, diputada? Moción de orden, diputado presidente. Adelante, diputada. Para solicitarle a la mesa, de manera muy respetuosa, que se aplique el mismo criterio de acuerdo al reglamento en cada interrupción. Lo digo porque en la participación de la diputada que antecedió
al compañero Fernández Noroña, se le detenía el reloj cada que alguien hacía ruido y se extendió mucho tiempo. En cambio, cuando el compañero le están haciendo mucho ruido y ponen el desorden, el reloj siguió corriendo. Entonces habría que checar quién está manejando el reloj, porque no es la primera vez que observo este atropello contra todos. Gracias. Permítame, para aclarar el punto de la diputada Graciela. Durante la intervención del diputado Noroña, se le estaba permitiendo continuar porque había condiciones de sonido y de manifestaciones que así lo indicaban a esta mesa. En la intervención anterior, se pidió a la Asamblea que por el ruido le permitieran continuar a la oradora. Las condiciones en las que esta mesa toma las decisiones son iguales para todos los grupos parlamentarios. No hay distinción alguna. Ahora me pidió la palabra la diputada Elizabeth Pérez Valdés. ¿Con qué objeto? Voy por más agüita. Sonido de la curul de la diputada, por favor. Una moción de orden, presidente. Adelante, diputada. Usted, presidente, representa a la mesa directiva de esta legislatura y también, por lo tanto, representa a la misma legislatura, para que por su conducto se nos llame al orden a todos y todas, cada uno de los diputados y diputadas que estamos aquí, pero sobre todo a quien en este momento ha hecho uso de esa tribuna por más de 30 minutos, debo decirlo, pero que se ha manifestado de manera burlona ante la mesa directiva y la investidura que representa ante todos y todas nosotras. No deberíamos permitir que si esta mesa directiva se ha conducido conforme a lo que le marca su reglamento, exista más allá de la libertad de expresión la posibilidad de algún diputado o diputada que manche lo que significa para esta legislatura la mesa directiva y su presidencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para aclarar este punto, esta presidencia y esta mesa directiva continuará tomando las decisiones conforme al reglamento. Si algún diputado o diputada no le parece, podrá hacer respetuosamente cualquier comentario u observación. La obligación y el deber de la presidencia se tiene muy claro, que es la conducción del debate parlamentario y del proceso en esta asamblea para que fluyan los trabajos. Se entiende y se comprende que en un tema complejo que genera polémica y rispidez hay este tipo de reacciones, y siempre que así sea, se llamará al orden a las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios sin distinción. También me solicitó la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva, quien se encuentra por Zoom. ¿Con qué objeto, diputado? Creo que le está dando un paso. Diputado Augusto Gómez, no se le escucha. ¿Puede activar su audio, por favor? Está activado, no sé si me escucha. Ya lo escuchamos. Adelante. Le decía que, señor presidente, con todo respeto, he estado escuchando con gran preocupación lo que está aconteciendo en nuestra ¿Con qué objeto, diputado? Para llamarle a usted la atención, señor presidente. No procede esa moción. Continúe el orador. Creo que la obligación de un presidente es poner orden en el debate. Continúe el orador. Lamentablemente, retiren el sonido y continúe el orador. La forma en que se está...
Muchísimas gracias. Termino, diputado presidente. Están de intrigantes, quieren echarnos a pelear, así es que yo aquí planteo mi absoluto respeto, reconocimiento y hasta cariño al diputado Gutiérrez Luna, con el que puedo tener diferencias. Tengo el genio vivo, pero de ninguna manera me pelearé con un compañero y mucho menos le faltaré al respeto. Yo creo que hemos dicho lo fundamental. Agradezco que en este momento tan difícil de la conducción de la Asamblea, la mesa directiva y el diputado presidente haga una conducción. Permítame, diputado. La diputada Sandra. Me quedaba un segundo, Perdón, Amalia García, diputada, pero no se ve hasta allá. ¿Con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Amalia García. Muchas gracias. Señor presidente de esta mesa directiva, lo que le quiero plantear es que lamento enormemente. ¿Con qué objeto, diputada? Con el objeto de hacer una moción. Moción de orden. Moción de orden, Dígame, así es. Adelante. Es lamentable que al presidente de la mesa de decanos, pero no solo a él, sino que el reglamento se haya convertido en una camisa de fuerza. Este debate que ha habido a mí me parece que debería ser el Parlamento, y qué bueno que se dé, que haya confrontación, debate, No escucho polémica. su moción de orden, diputada. Sin embargo, mi moción de orden es que me parece lamentable que se apriete un botón y que a un legislador donde todos somos iguales, porque aquí las responsabilidades son solo distribución de tareas, se le niegue la palabra. Muchas gracias. Diputada Amalia García, existe un reglamento que es el que norma de qué manera se van a dar los debates y las intervenciones de los diputados. Ese orden está establecido en el reglamento y el reglamento establece mociones específicas para que realicen los diputados cuando alguien está haciendo uso de la tribuna. Si se le concede la palabra de esta presidencia a alguien para preguntarle con qué objeto y no manifiesta un objeto, sino empieza a dar un discurso, esta presidencia no lo permitirá que continúe porque no tiene sustento en el reglamento. Ahora sí, concluya, diputado Noroña, por favor. Pues nada más que somos pares y que no importa la edad, todo el mundo estamos obligados a cumplir el reglamento. Agradezco mucho tu conducción, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez Maínez.